sentir en mi espíritu de que, y lo iba meditando todos los días en las mañanitas, porque son realmente en las mañanas que hay tranquilidad, solamente escucho los ruidos de los pajaritos. Y me hizo recordar que te olvidas cuando la vaca era ternera. ¿Se acuerdan ese dicho? El toro se olvida cuando era ternerito, ¿no es cierto? Y me iba meditando y me puso, si ustedes se acuerdan de Isaías, si no me equivoco es el 50 y Isaías 7:14, cuando hubo un problema en el pueblo de Israel y el rey tenía miedo. Donde dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel. Amén. Y en Mateo confirma lo que dijo Isaías. Vamos a Mateo un ratito. Mateo 1 decía: y dará luz a un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a comprobar lo que digo es verdad o el maestro Jorge está en Mateo 1 versículo 21 hasta el 23 le vamos a ver. Capítulo 1, versículo 21 hacia el 23. Y dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció por cumplimiento lo dicho por el Señor por medio del profeta. Hablamos del profeta Isaías, cuando le dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Siéntete alegre y contento que Dios está con nosotros. Y Jesús, Isaías dice que Jesús declaró que iba a nacer un niño, Jesús, que era el perdón de nuestros pecados. Okay. ¿Qué es nuestro Salvador? En Lucas habla 2:11 que es nuestro Salvador y Señor. ¿Me entienden? Porque tenemos que entender acá, por acá. Jesús es nuestro. La Biblia habla de que es primero nuestro Salvador y Señor. Así dice Lucas 2:11. Si desean, lean, dice. Entonces, si nace un hijo, nace un niño que va a salvar a nuestros pecados y a la vez va a ser nuestro Señor, que todo lo que Él diga nosotros obedecemos, entonces, y dice la palabra que nacerá de manera que dice: Dios está con nosotros, ¿no es cierto? Amén. Entonces, hoy lo vamos a hacernos recordar a todos nosotros cómo nos llamó Dios a su reino. Cuando me llamó a mí Dios a su reino, uno de lo que yo experimenté son dos cosas, y lo voy a transmitir para que ustedes vayan meditando. Dice: uno, comprobé que
que cuando yo más me dedicaba a mi trabajo en el reino del Señor, la circunstancia más gastaba dinero. No puedo creer. El Señor me salvó, me rescató todo. Y cuando yo más me dedicaba al trabajo, más gastaba. Otra vez lo comprobé, lo probé. Cuando yo me dedicaba más en las cosas del Señor, menos gastaba. O sea, qué cosa de locos, ¿no? ¿Sí o no? Yo más trabajaba, se enfermaban mis hijos, gastaba menos me dedicaba más a la obra de Dios, mis hijos no se enfermaban, que el sueldo que ganaba en la fábrica me sustentaba para todo y estábamos felices y contentos. Cuando más dije a mi esposa, tengo que esforzarme más y más, efectivamente a veces duplicaba mi sueldo, pero a veces los hijos se enfermaban, iba al doctor, gastaban medicina, y le digo, ¿qué pasa? No entiendo. Entonces Dios habló muy fuerte en mi corazón: dedícate a los negocios de mí, Padre. Entonces cuando comenzamos yo a trabajar, dedicarnos a mejor la obra del Señor, a ser discípulos, todo, Dios se encargaba de los demás. Cuando nació Jesús, comenzó la obra en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Me imagino que ustedes lo han leído, lo han vivido y lo han palpado. Pero algo sorprendente que vamos a descubrir hoy día nosotros, y ustedes me van a ayudar porque no soy tan perfecto. Quiero orar por el capítulo de Mateo 27, del 32 hacia adelante. ¿Me acompañan? Vayan abriendo su Biblia en Mateo 27, del 32 hacia adelante. Mientras que ustedes le buscan, yo voy a estar orando. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el que murió por nosotros, nos hagas entender para qué fuimos llamados en tu reino, y que en ti está toda la sabiduría, la revelación, el entendimiento para nuestras vidas. Deseo con todo mi corazón que ayude a mis hermanos a entender la palabra que hoy vamos a compartir, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Acá vamos a leer en Mateos y Lucas. En Mateo 27 nos habla cómo dice así. Mateo 27 del 32 hacia adelante. ¿Estamos hablando de quién? La crucificación de Cristo, ¿no es cierto? La muerte de nuestro Señor Jesús. Dice así. Vamos a leerlo y después le vamos a disminuir paso por paso para que usted nos ayude y qué es lo que nos quiere hacer entender el Espíritu Santo. Cuando salía, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegaron en un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, apunten, calavera, ¿qué significa? En esos tiempos el puerto de Calavera era donde todos eran lo peor para que crucifican a una persona. Le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre ti sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y se pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. En lo que pasaban, le injuriaban meneadamente de la cabeza diciendo: tú que derribas templo en 3 días y lo
edificas, sálvate a ti mismo, y si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, conociéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creemos en él. Confió en Dios y libera, ahora sí le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora sexta, cuando las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otra versión dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban ahí decían al otro: oye, Elías, está llamando a Elías. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y lo empapó con vinagre y poniéndole en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó el Espíritu. Amén. Fue la muerte de nuestro Señor Jesús. Ahora le vamos a disminuir letra por letra qué es lo que nos quiere hacer entender el Espíritu Santo a nuestros días. Porque lo podemos leer. Yo lo he leído, yo le leí y dije: el Señor tenía sed y le dieron vino y no quiso beber vinagre, y lo tomé como una sed. Otro decía: pobre Señor, se crucificó y murió y listo. Que nos ha sido revelado a nosotros qué es lo que es el significado de la crucifixión de Cristo. Cuando vamos a leer, cuando dice: cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, según el estudio que yo estaba leyendo, dice que era un sitio donde eran los peores de lo que pasaban por ahí, lo dejaban ahí, calaveras, perros muertos, y ahí lo enterraron, y ahí lo crucificaron a Cristo. Cuando dice que lo pusieron en el medio, significa que dice que cuando la persona está en el medio, en ambos de dos ladrones, dice que era lo peor, era el cabecilla de los ladrones, dice que era el que mandaba toetito a los ladrones y que tenía que estar en el medio. No era porque le ponían en el medio, si no le hubieran puesto al derecho o lo hubieran puesto a la izquierda, ¿no es cierto? Pero los judíos, los fariseos, todos lo pusieron en el medio, porque representaba que esta es una maldición, que este es el peor, la humillación que le hacía a nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando Jesús es crucificado y habla, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? Estaba diciendo a un Dios como juez. Porque acuérdense, Lucas habla diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ahí como Padre. O sea, ¿qué no quiere decir Jesús? Jesús fue obediente a un Dios supremo de todo lo que Él lo dijo a Jesús. Jesús, tú vas a morir hoy día, vas a ir a la tierra, y fue ya pronunciado por el profeta Isaías, y le dijo que el pueblo tiene que ver a alguien que libere. Y mandó a Cristo. Y Jesús fue una virgen. Y ahí, pero antes que venga acá en la tierra, el Padre, el Dios, el Todopoderoso, le dijo a Cristo: vas a morir por todos nosotros, tanto por ti y por mí, porque delante de mí ellos están sucios,
pecadores, que no se arrepienten de sus pecados, que solamente una vez al año tenían que matar y los sacerdotes entrar solitos a derramar su sangre para que dé perdón de los pecados. Entonces cuando Jesús, me imagino que le habrá dicho su Dios, haz este, 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 Jesús le dijo, ok, te obedezco, Señor. Y fue en la tierra. O sea, quiere decir que Jesús es obediente a su Padre. Muchachos, ¿ustedes son obedientes a sus padres? Las mujeres, ¿son obedientes a su madre, a su padre? Cuando papá y mamá le dicen, no hagas esto, no, y me voy. En mi vida soy mayor y hago lo que yo quiero. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, papá, mi Dios, lo voy a hacer. ¿Ok? Pero mira lo que va a hacer. A partir de los 33 años, los 30 años comienza tu obra, los 33 vas a morir, vas a pedir todo. No vas a pedir nada de ayuda, porque si pides ayuda, por nosotros ya no estaremos así. O sea, Cristo fue crucificado. Imagínate que por mis pecados y por tu pecado, lo que tú has hecho, lo que hayas hecho, no se hayas matado, has violado, has hecho cosas indecentes delante de los ojos del Señor. Dios te dice hoy día, Dios está contigo y por la muerte de Cristo tú eres perdonado y salvo. Y a la vez vas a ser mi hija y me vas a obedecer a mí, yo voy a ser tu Señor. Imagínate qué gran noticia. Y aquí me quiero interrumpir un poquito. Háganme recordar si me escapo, si me desvío de algo. El espíritu de rebeldía. ¿La rebeldía que diga es un espíritu o no? Muchachos, ¿el enojo es un espíritu o no? ¿Robar es un mal espíritu o no? ¿Envidia es un espíritu? Entonces, si tú dices que son espíritus malignos, envidia, cólera, ira, hechicería, maledicencia, adulterio, fornicación, todo, ¿cómo nos podemos nosotros liberar de este cuerpo para estar santos delante del Señor? ¿Cómo? ¿Algún día se han puesto a pensar? ¿Cómo me puedo liberar? O alguien, ¿quién puede orar por mí? Que tengo toda esta carga y decir, Señor, en el nombre de Jesús, allí, fuera espíritu de maldicencia, fuera espíritu de cobardía, fuera espíritu de rebeldía. ¿Cuánto tiempo no le han hecho? El Señor me llevó justo unos 2 días y el Espíritu Santo, ¿quién fue que intercedió por mí? A orar por mí. ¿Han visto? Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros por gemidos indecibles. O sea, quiere decir, cuando tú ves a tu esposa, a tus hijos, así de esta forma indecente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar por ellos, liberarlo por ellos. Y a la inversa, ¿qué hacemos si el esposo se vuelve malcriado? Ya ha venido, que dice la Biblia, cuando un esposo hace una cosa se vuelve 7 veces más su espíritu, pero está con... ¿Qué debemos hacer con este varón? Liberarlo. Sus hijos, su esposa, si son cristianas, en el nombre de Jesús, fuera espíritu. Y si por ahí no sale, de nuevo, orar por este varón, orar por esta mujer, orar por los hijos. Porque ¿quién te da el poder? Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo me comenzar a orar por mi vida, o sea, por mi vida, espíritu de rebeldía, de discordia, pasó algo muy que experimenté. Entonces, cuando tú oras o alguien te ora por ti, tú te quedas libre de todas estas cosas, de toda esta maldicencia, pecado, de muchas clases de pecado, porque dice que Cristo murió por ti y por mí en la cruz, se hizo maldición por llevarse
todos nuestros pecados. O sea que eres libre, hermano. Y comienzas a tener comunión con el Padre. Comenzamos a tener comunión con el Padre para que Dios nos ayude a entender sus sagradas escrituras. Por eso que Padre, nuestro Dios Todopoderoso, vio cómo somos delante, porque todo nosotros lo que hacemos, todo, hasta nuestro pensamiento, lo sabe nuestro Señor Jesús. ¿Sí o no? Nuestras actitudes, lo sabe. ¿Lo hace con qué intención? Dios lo sabe. O sea, es algo que tenemos que reconocer y ponernos de rodillas ante el Señor. Señor, como dijo Job, tú todo lo sabes de mí. No hay nada más, Señor. Solamente te pido, examina mi corazón, cámbiame, transforma, porque no quiero ser igual como antes de lo que era. Eres tú. Porque para algunos somos cristianos, pero a veces de mejorar nos empeoramos. La preguntaba y decía, ¿pero por qué, Señor? Es que falta sacar todo de su corazón, meterse con una persona de la fe, con su coyuntura, hablar con Dios, decir todas las cosas en el nombre de Jesús, que salga todo, porque acuérdense que todo es espiritual. Todo es espiritual. Yo a mis hijas, mis joyitas del Señor, les digo, mira, vas a hacer esto, te vas a ganar 7 espíritus peores con una persona que no es inconversa, ten cuidado, ay, papá, ya, pero ya. Es mi deber como padre. Usted tiene que ser santo, porque Jesús es santo. Usted tiene que hacer lo mejor que se pueda, porque Él nos va a ayudar a nosotros, porque los malos pensamientos, los que nosotros nos bombardea, nos comienza mal, es porque algo dentro de ti está sucediendo. ¿Y cuál es la única forma? De liberarte. O de liberarnos, porque yo también estoy así. Juntar un hermano, por favor, hermana, ora por mí con esta dirección y vamos a ponernos de acuerdo, donde hay 2 o 3 congregados, Dios dice que nos va a ayudar y vamos a luchar a la guerra, hermano. Y comienzan a orar y dice, sale espíritu de terco, de hermano, ten la seguridad y la certeza que Dios lo va a hacer su obra. Pero el problema está que el hombre no reconoce de su pecado. Y usted me dirá, que Jorge, usted es santo. Soy peor que ustedes. Pero hay una cosa que lo reconozco delante de Dios y le digo, me pongo de rodillas, Señor, yo quiero que tú me ayudes. Tú me llamaste, tú me escogiste. Por lo tanto, si tú me llamaste y me escogiste, entonces la palabra dice que Dios está conmigo y ¿quién contra mí? Libérame, ayúdame, restáurame. Y el Padre te ayuda, te libera, te restaura y te hace poner en buenos sitios como Él desea, como quiera, cuando quiera y donde quiera. Esa es la verdad. Supuestamente, entre comillas, si nosotros más nos alejamos de Dios, más nos alejamos de Dios y más nos alejamos de Dios y por un momento vemos las cosas bien, déjame mentirte que es el enemigo que te está haciendo eso. Dios, siempre cogemos nosotros las cosas difíciles y complicadas, porque lo único que nosotros nos va a ayudar, ¿quién es? Es Dios. Pero cuando las cosas te van estupendo, hermoso, que a mí todo me está yendo bien, preocúpate, algo está andando mal por ahí. Y si estás haciendo cosas que realmente ante los ojos del Señor no es bueno, entonces dice, lo que tú siembres vas a cosechar. O sea, no digamos al Señor por mi culpa, no, yo tengo la culpa, Señor, y te pido, reconozco que pequé contra ti, pequé contra mi cuerpo, mi mente, ahora te pido que me perdones y me ayudes.
y te aseguro que Dios nos va a ayudar en esa área. No tenga vergüenza. Este es como dije con Pedro una vez, este es un hospital. Acá nadie viene perfecto. Todos estamos mal delante de los ojos de Dios. Por eso Dios me hizo recordar, acuérdate, Jorge, de la cruz. Yo comencé a recordarme en estos días de la cruz y me puso muy fuerte. ¿Cómo te llamé? Yo tenía mis pensamientos del mundo, endeudados hasta el codo. Y me dice, ¿y ahora cómo estás? ¿Y así eres ingrato conmigo? Me puse a meditar, me puse hasta a llorar y le dije, perdón, Señor, perdóname porque tengo que obedecerte a ti. Y me puso en mi corazón, en mi espíritu, la cruz. Hermanos míos, Dios está con nosotros. Y dentro de nosotros, ¿quién vive? Hermanos, cuando Jesús le dieron, dice la palabra, vinagre con hiel, según dicen los comentarios y la historia, en esos tiempos, cuando fue crucificado, y a veces no sé cómo lo habrán matado en esos tiempos, le daban a todos los ladrones, a los que dan muerte de esa forma, lo daban eso para endormecerse el cuerpo, para que sus heridas no sean más dolorosas, para que no sufren mucho por ellos, dice. Para eso le daban. Yo muy niño pensaba que era, Señor tiene sed, debe beber, ¿no es cierto? Porque ahí sí me enseñaron mis papás. Pero no, dice la Escritura, no, dice que esto que daba, dice era para endormecerse el cuerpo y para que él que está colgado o crucificado no tenga mucho dolor. Entonces la Biblia cuenta de que Cristo, dice, lo probó, pero no lo tomó. Así dice la Escritura en Mateos. ¿Por qué? Porque él le dijo a su padre, yo voy a sufrir, no quiero ni un dolor, no quiero ni una pastilla, no quiero que pastilla para el dolor, nada, porque si lo hago de esta forma, no cumplo con la obediencia de mi Padre, de mi Dios. O sea, él tenía que morir con todos estos dolores por nuestra maldición, por nuestros pecados, por todas las transgresiones, porque él le dijo, Jorge, mira lo que te estoy haciendo por ti. No quiero nada. Te voy a darme todo tu sufrimiento en la cruz. Todo tu pecado te lo llevo. Todo que tus deudas, todo tu esto, me lo llevo. Quiero que tú seas mi hijo. Por eso Cristo no lo tomó el vinagre con hiel. ¿Sabían eso? Sí, ¿no? ¿O no? ¿Está bien? Apunten en su cuaderno. Después dice, nos quedamos en el se me ha pasado por el aire. Entonces dices, llegando a Clavera, crucificado echando, le dijeron, dice que le pusieron en el medio, en el medio que lo estamos diciéndolo, que lo pusieron en el medio porque pertenecía a una humillación muy grande para nuestro Señor. Ahora, Jesús, cuando estaba ya casi para morir, cuando estaba crucificado, primero dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Y al final gritó, dice una voz fuerte que está en Lucas, habla, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí quedó. Hermanos, al final
este Jesús, que los no creían que era nuestro Señor, al final le dijo: papá, ya como hijo y padre, le dice: Padre, he cumplido con todo el mandato que tú me has dado, porque Dios, ¿a quién creó? Los cielos y la tierra, ¿y a quién? A nosotros, a su imagen semejante, ¿no es cierto? Entonces Jesús murió por ti y le dice: papá, no he obedecido ni uno de lo que tú me has mandado, le he obedecido, pero ahora te digo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por lo tanto, papá, cumplí con lo que tú me mandaste. ¿Así dice la Escritura o no? Vamos en Lucas, ¿qué dice? Para ver. En Lucas, porque de repente va a decir el hermano Jorge y su espíritu. Dice en el 23:46 dice: entonces Jesús, clamando en un gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, o sea que murió. Qué hermoso cuando nosotros vemos, porque cómo es el Señor, que yo no lo tomé tanta importancia a la muerte de nuestro Señor, pero después en todo esto, la mañana leyendo, y decía, ¿verdad, no? Así como somos rebeldes, tercos, envidiosos, egoístas, como el Señor ha muerto por mí, borracho, mujeriego, parrandiero, fornicación, todo, como el Señor ha entregado su vida por mí y por ti. ¿Cómo? ¿Ustedes entregarían su vida por un borracho que está tirado ahí? No, no. Es más, tú entregarías tu vida por una persona que está con 5 mujeres y el que tiene no es su marido, o sea que la mujer que está con 5 personas y el sexto no es su marido. Jesús entregó por esa mujer su vida. Y le dijo: ven, tus pecados te son perdonados. Les aseguro que nosotros, en vez de decir eso, vamos a murmurar todavía. No, que sí, que para allá, pero ¿cómo se te ocurre? No, ¿qué va? Y siendo hermana todavía, hoy siendo la sociedad, mi vecina. ¿Jesús dijo eso? No dijo Jesús eso. Por lo tanto, Jesús, quiero que tomen en cuenta algo. Jesús dijo: me entrego por toda la humanidad. No hay ni uno en especial, por todos. Deseo en mi corazón que todos sean salvos y que todos conozcan la salvación por intermedio de mi Hijo Jesús. Por lo tanto, hermanos míos, yo te animo que no te sientes mal si no tienes trabajo, si no tienes empleo, te sientas hecho cometido delante de los ojos una cosa terrible. Hoy te dice el Señor: tus pecados te son perdonados. Él es tu Salvador y Él es tu Señor. Dice, ¿lo creen o no lo creen? Pero Jorge, dame la Escritura, dime, refuérzame con la Sagrada Escritura que Él me va a perdonar. Dice la palabra. Entonces, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el 47. Y algunos, Mateo 27:47, algunos de ellos que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y lo empapó con vinagre y poniendo en una caña y le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle.
Mas Jesús, habiendo otra vez clamado con gran voz, entregó su espíritu. Y acá estamos diciendo: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, que está en Lucas, lo estamos con Lucas. Dice acá: y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y dice, y se abrieron los sepulcros, o sea, los ataúdes. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron cuando Jesús murió. Dice que se abrieron y salieron los muertos caminando, dice así. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron muchos. Hermanos, esa muerte que cuando Jesús dijo: Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pasó a lo milagroso en nuestras vidas. El velo, no lo tomé tanta importancia cuando yo predicaba. El velo se rasgó y punto, pues dije así, no vamos a tener comunión con el Señor, ok. Pero lo interesante es que se rasgó desde arriba para abajo. Y realmente se rompe desde ahí una punta y se rompe, ¿no? Y dice que las tumbas donde estaban ahí cerradas se abrieron y salieron las personas que habían fallecido. Y estas personas se fueron donde salieron. Pues ese es un gran testimonio de que era un Cristo y que era un Dios verdadero, que venía el Hijo del Señor. Amén. Cuando el velo se rompe, tenemos una conexión directa con el Padre. Ya no hay intermediario, ya no hay que un padre, no, tú y Dios. Señor, he hecho estas cosas, quiero que me perdones, ayúdame. Por la muerte de Jesús, y se abrió, tú entras o entramos. Por la muerte de Jesús te arrepientes de tus pecados, te son perdonados, llénate del Espíritu Santo. Nosotros tenemos poder para hacer cosas mayores, más que Jesús, aquí en la tierra, porque así dice la palabra del Señor. Aún dice, ustedes harán cosas mayores acá en la tierra. Pero ¿qué pasa? Nosotros como creyentes, como seres humanos, somos débiles en la carne, ¿o no, Pedro? ¿O no, Oscar? Muy débil. Y ese no confía, muy débil. ¿Por qué? Porque caminar en el Señor, conocer más las Sagradas Escrituras, siempre acuérdense que tenemos alguien en contra de lo que ha creado. Alguien. Y te va a poner malos pensamientos. Allá nosotros, si estos malos pensamientos que derrama sobre nosotros, porque la Biblia dice, no tenemos lucha ni con carne ni con sangre. ¿Con qué tenemos lucha? Espirituales, de maldad, de las regiones celestes. O sea, no va a querer destruir la creación de Dios. Para eso tenemos que estar, como decía siempre mis hermanos mayores, leen la palabra, oren, leen la palabra, oren, y no vamos a cansar de que Omar, Pedro, Marco, todos van a decir, leen la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice? ¿Por qué nos amían? Porque siempre me acuerdo de Pablo, le dice a Timoteo, por favor, Timoteo, sigue insistiendo a los creyentes que confíen en el Señor, que no se deje, porque ellos, si dejan de no creer en el Señor, estos malos pensamientos van a entrar en la cabeza y va a derrumbar la creación que Dios. Por eso seguimos insistiendo, seguir confiando en nuestro Señor. Él murió por ti y por mí
para que nosotros seamos salvados y para que Jesús sea nuestro Señor, obedecer a todo lo que Dios nos dijo, y para eso necesitamos la llenura del Espíritu, la confrontación entre los hermanos, la comunión con los hermanos, exhortarnos unos a nosotros, porque si nosotros no exhortamos, ¿quién te puede exhortar? Por eso dice en el consejo de muchos está la sabiduría, padre y hijo, hijo y padre, se exhortan. Pero a veces la mamá, los hijas exhortan a la mamá, ponen, ahora los nuevos dicen, las hijas ponen las leyes a la mamá, así son las cosas, los hijos ponen las leyes, así son las cosas. ¿De dónde sacaron esta ley? Por eso Dios comienza de nuevo, acuérdate cómo llegaste a mí. Jesús, yo llegué traposo, cochino, yo llegué sucio, soy un hombre que no, supuestamente, entre comillas, yo era vivo delante de la sociedad, pero delante del Señor no era nada, yo era un siervo inútil. Entonces, cuando conocemos un poquito la verdad, como yo conozco un poquito la verdad, entonces Dios nos ayuda paso por paso, pues estamos viendo puerta, camino y meta, porque es un paso por paso, poquito por poquito vas avanzando, y ahí nosotros nos vamos arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. ¿Hay un justo acá? La Biblia dice que no hay ni uno. Pero si tú me dices que es justo, te me vas. Perdoncito Pedro. Sí. Ahí comenzamos a hablar con un pollito. Les animo con todo mi corazón que seguimos confiando en nuestro Señor. Que los animo, así aunque tú hayas hecho algo malo delante de los ojos de Dios, te animo que te pongas de rodillas delante de los ojos de Dios y Señor, perdóname, quiero cambiar, pero no puedo, Señor, porque la carne me está dominando, Señor. Él es el mismo Dios que nos llamó, Él es el mismo Dios que nos va a cuidar, Él es el mismo Dios que nos va a levantar, Él es el mismo Dios que nos va a liberar de todo esto que estamos sucediendo en este caminar. Porque si no fuera así, Dios no te hubiera llamado. Dios te hubiera dejado ahí. Pero como Dios nos trajo con lazo de amor, y a veces no alimentamos por descuidado la carne, por descuidado no alimentamos al Espíritu Santo y alimentamos a la carne, y ahí donde naturalmente caímos. Ahí naturalmente que somos rebeldes. Ahí naturalmente, y ahí, ¿qué nos queda? ¿A dónde ir? A la cruz. Señor, perdóname. Me arrepiento de todos mis malos que he hecho delante de tus ojos y delante de los ojos de los hombres, Señor. Y Dios es el que nos va a ayudar. No Jorge, no Omar, no Pedro, no Hugo, no Walter, no hermanos. Nosotros somos como unos puentes que tú me ayudas a mí y que yo te ayude a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Un día te tocó a ti, otro día me tocó a mí, pero vamos a estar perseverando en los caminos del Señor. Amén. ¿Lo creen o no lo creen? Amén. Tenemos que creerlo. Así aunque nos cueste que si será cierto, por eso cuando el velo se partió en dos, hermanos, tú tienes, Dios está con nosotros y tenemos toda la autoridad de pedirle a nuestro Padre que nos perdone, y Dios nos perdona de todo. Pero las cosas acá en la tierra, las consecuencias, sí lo vamos a asumir. Eso sí. ¿Cómo qué? ¿Qué podría decir? ¿Cómo qué, hermano? Si a Dios me perdonó, me va mal en el trabajo, pero tengo que revisar qué he hecho. Me recuerdo muchas cosas. ¿Qué has hecho en tu vida? Todas estas cosas que te suceden
personalmente tiene que haber algo dentro de ti que allá nosotros hemos hecho. No hay una cosa que tú no hagas nada malo y vienes otro. En el caso que hay unos más pensamientos para que hagas, es diferente. Pero ten la seguridad y la certeza de que tenemos que dar diario, arrepentirnos. Hasta yo lo hago diario. Señor, por favor, hice mal ayúdame a entender, ayúdame a capacitar. Yo no puedo, le entrego mis cargas a mi Señor. Y lo que no me gusta es que cuando busco más del Señor, las cosas se me vuelven más complicadas. Y debe ser a la inversa, ¿no? Que cuando busquemos más del Señor nosotros, debe estar feliz, es como las lombrices. Y no de viaje, pasear, regresar, allá, que para. Pero cuando buscamos más del Señor, siempre hay algo. Y le digo a mi esposa, ¿hay algo? ¿Sí o no? Mi esposa me dice, no. Me pongo a orar y Dios me dice, sí. Y tengo que obedecer. ¿A quién obedecemos? ¿Al hombre o a Dios? A Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, los pensamientos de Dios. Porque Jesús, si tú te das cuenta que Jesús, siendo el Dios, el Hijo del Todopoderoso, siendo el dueño del universo, del dueño de toda esta alma, Dios obedeció y se fue a la cruz. ¿Qué? Venga, ¿tú lo harías? No. Pero Él lo hizo por amor a nosotros. Ese amor que nosotros nunca vamos a entender, ese amor tan inmenso, Jesús lo hizo. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos queda? Arrepentirnos, seguir adelante. Así lo que somos nosotros, tenemos que seguir adelante. Los pensamientos te van a decir, no vais a la iglesia, ¿cómo vas a ir estando así? Es así, no vayas, no abres tu grupo casero, no te disipules, no lees la palabra. Esos pensamientos, ¿de quién provienen? Del enemigo. Pero si tú te esfuerzas un poquito más, trabajas, lees, haces discípulo, enseñas, entonces estás alimentando, aunque tú no te das cuenta, estás alimentando al Espíritu Santo. Tú vas a visitar una casa, a una hermana de la fe, estás alimentando al Espíritu Santo. Tú caminas a ver a alguien, a darle una palabra de consuelo, estás alimentando al Espíritu Santo. Entonces no vas a tener quejas en tu casa porque estás trabajando para la obra del Señor. Vas a tener quejas cuando estás sentado en tus cuatro paredes y diciendo, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, que eso es eso. Ya acá terminamos. Jesús cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Jesús le dice a todos nosotros, nos dice, amado Pedro, no temas, ir y dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y verán la gran comisión. Dios te perdonó, Dios te levantó, Dios curó todas tus heridas, Dios por tu sangre de Cristo que derramó, dice la Biblia, que muchos fueron sanados y salvados por su sangre. Ahora les voy a decir otra.
por su sangre de nuestro Señor, que derramó todo, tú y yo somos hermanos. Aunque tú no creas, eres mi hermana, eres mi hermano. Si yo me porté mal contigo, pero tú me tienes que amar porque soy tu hermano. Es como mi familia. Mi hermana tengo y dice, ¡ay! Me grita todo, yo lo amo a mi hermano. ¿Pero qué? Porque tú eres mi hermana, eres mi sangre de mi sangre. Y Cristo derramó su sangre. Pedro, Ángel, Marcos, mi hermana, ustedes son, Marcos, tú eres mi hermano. Que te hayas hecho no me interesa, no me incumbe lo que hayas hecho, pero eres mi hermano por tu sangre, eres mi hermano. Por lo tanto, yo me tengo que preocupar por mi hermano. Y él se tiene que preocupar por mí, por mi hermana. ¿Por qué? Porque Cristo murió por esta razón. Si tú no me consideras como hermana, como hermano, entonces en mano quedaría la sangre de Cristo. En mano que quedaría su muerte. Por lo tanto, hermanos míos, esta muerte que murió Jesús es que todos nosotros los que somos redimidos somos hermanos. Es como Hugo me abraza fuerte, fuerte, fuerte. Y cuando me abrazó tan fuerte, fuerte, quise llorar. Porque sentí el amor de un hermano. Y eso me hace recordar mucho a una hermana de otras iglesias que estaba. Porque sientes el calor, el amor de una hermana. No incumbe qué es lo que hayas hecho y lo que eres. Tenemos nuestros altos y tenemos nuestros bajos. Lo que hayas hecho, se encarga tú con Dios. Pero nosotros somos hermanos. Tú eres mi hermano. Tal vez tú eres gordito, yo soy flaquito. Tal vez tú tienes una gracia, yo tengo otra gracia. Tú eres crespa, yo soy lacio. Tú eres joven, soy anciano. Pero acuérdate que somos hermanos. Y cuando un hermano reconoce que tú eres mi hermano, y yo veo a mi hermano que está mal, yo me pongo mal. Y si yo veo a una hermana que llora, y yo como hermana me pongo mal. Y la Biblia dice que si uno llora, tengo que llorar con mi hermana, consolarla, ayudarla. Y si mi hermano veo que está mal, tengo que decir, hermano, ¿qué podemos hacer? Porque la Biblia dice así. Por lo tanto, queremos entendernos. ¿Somos hermanos o no somos hermanos? Somos hermanos. Somos hermanos en Cristo Jesús, porque Cristo murió y derramó su sangre. Tú eres mi hermano. Tienes tu carácter, tienes tu pero eres mi hermana, mi hermano. Y así tengo que aprender a amarte. Tengo que aprender a quererte. Tengo que aprender a tener paciencia contigo. Tengo que aprender a soportarte contigo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ti y por mí. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Señor que murió? Porque gracias por Él estamos acá. Y concluyo. Entonces, Jorge, te hice recordar cuando el toro estaba becerrito. Por lo tanto, Jorge, tienes que aprender a amar, tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender a andar, tienes que dar pastos frescos. Es tu deber, porque todos son tus hermanos en Cristo. Todos somos nuestros hermanos. Señor, te damos gracias, Padre.